El primer ministro soviético, Khrushchev, ha vuelto a exigir el despido del secretario general de las Naciones Unidas, Hammarskjöld, y amenaza con crear un bloque de las Naciones Unidas del Este. El dictador comunista se enfureció tanto que el presidente de la Asamblea tuvo que llamarle al orden. Los norteamericanos no le concedieron a Lumumba el visado para entrar en el país y acudir a la Asamblea de la ONU. Ya no era reconocido como primer ministro ni por el gobierno de los Estados Unidos, ni por ningún gobierno europeo. Había dos gobiernos congoleños que pedían el reconocimiento de la ONU. El secretario general Hammarskjöld apoyaba a los líderes del golpe de Estado. Finalmente, mediante la compra de votos, se consiguió invalidar la mayoría absoluta conseguida por Lumumba en el Tercer Mundo. Su destitución obtuvo la aprobación internacional. Lumumba no se rindió y emprendió junto a su familia un viaje por carretera de 2000 kilómetros hasta Stanleyville, donde se había formado un contragobierno que le apoyaba. Pero irónicamente fue su popularidad lo que le destruyó. Pensábamos que aquello se trataba de un viaje oficial normal, así que movilizamos a la población de la manera habitual. Dio un discurso en cada pueblo, incluso paraba en pueblos que no le apoyaban para dar el discurso. Se vio envuelto en una trampa que él mismo había creado. Quería conseguir respaldo popular y era muy capaz de hacerlo, pero al alargar el viaje permitió que le alcanzaran y que le encarcelaran. ¿Sabía que lo lograrían? No, pero hicimos todo lo posible por alcanzarle. Di algunos consejos acerca de cómo lo haría yo. Les dije que se fijaran en aquellos lugares por donde se pudiera atravesar el río. Había determinadas zonas por las que era posible que pasara, y si estábamos allí cuando él llegara, podríamos atraparle. A cada momento me preguntaba, ¿hay cocodrilos en este río? Y yo le decía, no, llevamos pasando por aquí desde 1931 y no tenemos constancia de que los haya. ¿E hipopótamos? Preguntaba. Y yo le decía que los hipopótamos estaban río abajo. A última hora de la noche del 1 de diciembre de 1960, Lumumba cruzó el río Sankuru en barco y pensó haber alcanzado la seguridad. Pero el ferry que cruzaba a su familia llevaba en su interior a sus perseguidores. El ferry se iba acercando más y más, y cuando estaba a 2 metros, vimos cómo saltaban los soldados. Yo estaba feliz de que le hubieran encontrado, porque mi mayor temor era que si Lumumba llegaba a su destino, daría comienzo a un nuevo gobierno rival. Dijo, ¿habéis venido a por mí? Sé que habéis venido a arrestarme y que me vais a matar. Finalmente, Lumumba consiguió escapar y se fue en coche a la sede de las Naciones Unidas en Ghana. Las tropas de la ONU siempre estuvieron de su parte, pero esta vez la puerta permaneció cerrada. La sede central había prohibido que se ejecutara cualquier acción en nombre del fugitivo. Solo habíamos acordado ofrecerle protección dentro de la casa, y si él quería salir, tenía que informarnos de todo, de a dónde iba, con quién y de qué manera. Solo entonces decidiríamos cómo protegerle. Dos días más tarde, en el aeropuerto de Leopoldville, Mobutu le había dicho a toda la prensa internacional que fuera al aeropuerto. Los fotógrafos y los equipos de cámara occidentales fueron testigos del abuso y la humillación del gran Lumumba. He tenido que crecer con esta imagen suya, ya que no llegué a conocer realmente a mi padre. Le conocí a través de los demás. Tenía ciertas cualidades,
que se salían de lo común. De hecho, él se definía a sí mismo como una idea. A pesar de que fue un buen padre y cuidaba de sus hijos, la familia no lo era todo en su vida. Su existencia abarcaba algo mucho más grande. Le llevamos a Tazeville. Allí estaba siendo custodiado por Bobozo. Un día dijimos que estaba planeando escapar. Y fue entonces cuando Nendaka tomó el control de la situación y lo trasladó a otro lugar. Víctor Nendaka había sido amigo y representante de Lumumba como cabeza de partido. Ahora se había convertido en el jefe de seguridad de Mobutu, responsable de la persecución de sus antiguos compañeros de partido. El 13 de enero hubo una especie de motín en el campamento militar. El ejército estaba dividido en dos, los que apoyaban a Lumumba y los que estaban en su contra. El general Bobozo le dijo a Mobutu: ya no puedo garantizar su seguridad, tendrá que llevárselo. Póngale donde usted prefiera, pero tiene que marcharse de este campamento porque no puedo responder de las tropas que están en Tazeville. Alertamos a todo el que pudimos y dijimos: tened cuidado, es muy capaz de volver a Leopoldville con los tanques de Tazeville. Sabíamos que era capaz de revolucionar a las tropas y de conseguir su apoyo. Era un hombre que podría haber movilizado él solo todo el campamento de Tazeville. Era capaz de cualquier cosa. Lumumba fue un gran hombre y un gran líder político. Cada uno tenía una misión. La mía era ir a Tazeville, coger a los prisioneros y trasladarlos a Moanda. Hasta que no estuvimos en el avión, Lumumba no se dio cuenta realmente de lo que estaba pasando. Dos de los aliados políticos cercanos a Lumumba también iban a bordo: el ministro Mpolo y Okito. Ellos compartirían su destino. Yo no estaba interesado. Me lavé las manos de todo el asunto y abandoné. El destino de aquel viaje cuidadosamente planeado era Katanga, donde aguardaba el enemigo mortal de Lumumba. Me dijeron que preguntara a Tsombe si aceptaría la entrega del paquete. Marlier usó las conexiones radiofónicas de los servicios secretos belgas para emitir su mensaje secreto, pero ¿con quién habló? El comandante Verdict, él fue quien contestó. Recibí el primer mensaje a última hora de la mañana. Era un mensaje que sin ninguna duda procedía del coronel Marlier y decía: pedir acuerdo del juicio para recibir a Satanás. Utilizábamos palabras en clave, no hablábamos abiertamente. Cuando hablaba del judío en el mensaje me refería a Tsombe. Y Satanás era Lumumba. Pero quiero dejar claro que las palabras en clave del mensaje las escogió el coronel Marlier, no yo. Para nosotros Lumumba era el diablo. Además, tenía un aspecto satánico, solo hay que fijarse en esos ojos. Y Tsombe era el judío. ¿Por qué? Tenía mucho dinero. Incluso el gobierno de Bruselas envió un mensaje telegráfico a Tsombe pidiéndole que se encargara de los prisioneros. El avión aterrizó en el aeropuerto de Katanga. Estábamos allí cuando Lumumba y los otros dos se bajaron del avión. Y lo cierto es que no fue una imagen agradable. Metieron a los 3 prisioneros en un jeep. Y entonces me di cuenta de que uno de ellos era Lumumba. Ya le había conocido antes de la independencia. Le habían afeitado la barba. Estaba atado y tenía mal aspecto. Eran 3 en total. Me llamó bastante la atención su estado, sobre todo el de Lumumba. Su semblante expresaba entre dignidad y fatalismo. Es difícil de describir aquella estampa. Les mantenían erguidos, pero parecían muy cansados. El aeródromo estaba ocupado por las tropas suecas de la ONU. Ellos estaban allí y vieron toda la escena. La unidad sueca estaba en la torre de control. Uno de ellos, el sargento Kellgren, hizo un informe breve describiendo la llegada de los prisioneros.
Sí, decidimos hacer un informe de la llegada e inmediatamente recibimos instrucciones de vigilarlos. Debíamos controlar en todo momento que no sufrieran daños físicos. Los prisioneros fueron conducidos a una casa privada vacía, propiedad de un colono belga y cercana al aeropuerto. Aquí, en Villa Bruet, estuvieron vigilados por policía militar bajo comando belga. Hay muchos testigos de los acontecimientos que siguieron. Vi a muchos miembros del gobierno de Katanga. Entre ellos se encontraba el ministro del Interior, el señor Munongo, que miró a Lumumba de arriba a abajo y después escupió en el suelo. Cuando vi eso, me dije a mí mismo, Lumumba ya tiene su sentencia de muerte. Tras la visita del ministro Munongo, se nos ordenó disparar contra las tropas de la ONU si éstas hacían acto de presencia. En caso de que no fuéramos capaces de impedir su entrada, debíamos matar a Lumumba. ¿No sintió compasión? ¿Por qué tendría que compadecerme? No siento pena alguna. Él insultó a nuestro rey. ¿No le hizo sentir mal? ¿Mal? La muerte de un hombre no te deja indiferente, pero no me siento mal por ello. Vi a Lumumba mientras moría. Fue allí. Recordé que él siempre solía decirme, Jean, cuando venga a Katanga, yo y mi equipo vamos a acabar con tu partido político. A lo que yo respondía, no, nosotros acabaremos antes contigo. Él me hizo recordar aquellas palabras y me dijo, ¿ves? He venido aquí y tú tenías razón, habéis acabado conmigo. Esa tarde, Katanga estaba siendo azotada por lluvias tropicales. Aquel día por la tarde, el coronel y yo estábamos paseando por Elizabethville. Y recuerdo que no dejábamos de decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? Y pensábamos, esperemos por la gracia de Dios que no lo maten. Le dije a Sombé, su suerte está echada, ya no hay nada que se pueda hacer. Estoy tan seguro del destino de Lumumba que es casi como si ya estuviera muerto. Estoy seguro de ello. Por tanto, da lo mismo que lo ejecuten en Bagwanga o en Elizabethville. Pero estaba en manos de los negros. Estaban en manos del gobierno negro. No se hablaba de salvar a Lumumba. El tema de discusión era dónde matarle. En pocas palabras, esa era la cuestión. Todos querían matarle, decían, si no le matamos tendremos más problemas. Finalmente fue la opinión de Munongo y Kingwe, los radicales del gobierno de Katanga, la que se tomó en cuenta. Literalmente su frase fue, la llegada de Lumumba a Katanga implica que se le debe matar. La gente ha tratado de inventarse cosas. Yo creo que Moïse Tshombé debió de hacer alguna promesa a alguien. Aquello tenía que ver con la llamada que recibió ese día. Quizá quiso salirse del plan, pero ya era demasiado tarde. Se había comprometido en firme a hacer el trabajo. Y si abandonaba, ¿qué iban a decir los demás? El gobierno se había reunido aquel día y había decidido matar a Lumumba. Bebieron mucho durante esa reunión del gabinete y siguieron bebiendo después. Le llevaron a la presidencia, a la residencia de Tshombé. Ya era por la tarde, serían las 8 u 8:30 aproximadamente, y desde la presidencia partieron hacia el lugar donde fueron ejecutados. Este es el lugar donde se llevó a cabo la ejecución.
Colocaron a los condenados de pie, contra ese árbol. ¿Por qué no se negaron los belgas a tomar parte? Esa es una buena pregunta.